Un diseño diferente, sencillo, práctico que sé que te va a encantar. Esa es la idea que te traigo en el día de hoy, una pulsera de Yin y Yang. Hola, hola, yo soy Ana y te doy la bienvenida. Recuerda que para quitar las letras que aparecen durante el video, haces clic en la opción subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. No siendo más, vamos a comenzar. Para este encantador diseño de pulseras Yin y Yang voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes utilizar el hilo de tu preferencia. Voy a iniciar tomando dos hebras de 50 centímetros cada una. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Si quieres aprender a hacer mucho mejor esta parte del diseño, recuerda que abajo en la descripción del video te comparto mi curso completamente gratuito de bisutería para principiantes nivel básico. Corto aquellas puntas deformes y me quedo con las dos hebras de hilo nuevamente. En este extremo voy a pasar una cuenta, en esta ocasión una mostacilla número 8 o número 6 en color blanco. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien, corto el hilo que me sobra, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Dejando una medida entre 6 y 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Y esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros y la doblo por toda la mitad. Voy a pasar una de las puntas por debajo de los hilos centrales y la otra por encima y la ubico en todo el centro. Inicio el tejido del nudo plano. El hilo a la derecha lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, jalo y aprieto fuerte. Repito lo mismo, pero hacia el lado izquierdo. Aquí lo uno al nudo que había realizado previamente. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formaría la Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita que se forma, jalo y aprieto. Me queda formado un primer nudo plano. Tomo de nuevo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar, aprieto y ahora formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita y me queda formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. De esta manera me podrías ayudar muchísimo para continuar trayéndote ideas creativas. Recuerda también dejarme saber en los comentarios cómo te está pareciendo este lindo y encantador diseño. Súper fácil, ¿cierto? Muy bien, cuando ya haya completado un largo total en esta ocasión de 5.5 centímetros de tejido, corto los hilos que me sobran del tejido que acabo de realizar, quemo y pego sobre el mismo nudo. De esta manera ya me quedaría lista esta primera parte de la pulsera. Voy a nuevamente a fijar esto en mi mesa de trabajo. Para continuar con este diseño también voy a utilizar mostacillas checas o calibradas número 8 en blanco y negro. Dos cuentas de 6 milímetros cada una, también en cada uno de estos colores, y un balín en color plateado de 4 milímetros. Este es en acero inoxidable. Abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a tomar la hebra de hilo que sale a mi lado izquierdo y tomo una de las cuentas de 6 milímetros, esta de color blanco. La ubico de esta manera en la punta del hilo. Ahora voy a sujetar el hilo de la derecha
y aquí lo voy a pasar en sentido contrario para cruzar los hilos. Lo hago con las puntas del hilo porque de esta manera va a ser mucho más sencillo. Cuando ya lo tenga así, voy a comenzar a jalar ambos hilos para tratar de ubicar esta cuenta en todo el centro del tejido. Habiendo ya unido la cuenta al tejido, la voy a enderezar para que me quede bien ubicada. Y ahora voy a continuar con las mostacillas checas en color negro. Paso 4 mostacillas por cada una de las hebras de hilo. Aquí las puedes apreciar mucho mejor. Esto lo voy a unir a la cuenta de color blanco que había pasado previamente. Paso el balín plateado por la hebra de hilo de la izquierda y con la derecha lo voy a cruzar, pasando esta hebra de hilo en sentido contrario por el balín. Aquí me quedaría cruzado. Esto lo voy a unir a las mostacillas de color negro. Esta sería la primera mitad de la pulsera. Para continuar con el diseño voy a tomar ahora las mostacillas de color blanco y paso 4 en cada una de las hebras de hilo. Tomo nuevamente la cuenta de color negro, la cual también voy a cruzar, pasándola primero por el hilo del lado izquierdo y con el hilo de la derecha lo voy a cruzar pasándolo en sentido contrario. Y aquí es jalar cada una de las hebras de hilo hasta ubicarlo donde están las mostacillas. Esto lo voy a fijar nuevamente a mi mesa de trabajo. Tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros que voy a ubicar por debajo de los hilos centrales. Y aquí voy a continuar repitiendo el tejido del nudo plano. Inicio nuevamente hacia la derecha sosteniendo siempre todos los hilos con mis dedos para que no se me vaya a mover. Este primer nudo trato de ubicarlo lo más cercano posible a la cuenta de color negro y aquí continúo entonces realizando el mismo patrón del tejido hasta completar el largo total deseado. Sería igualmente 5.5 centímetros. Cuando haya finalizado, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y cuando ya tenga lista esta parte, voy a realizar un nudo sencillo donde finaliza el tejido. Lo voy a ajustar muy bien y debe quedar bien cerca a la parte del tejido. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Aquí lo tengo listo y para que te hagas una idea voy a mostrarte la medida. En total va a quedar de 14 centímetros toda la parte tejida y el centro de la pulsera. Si lo quieres más largo, puedes añadir unos 5 o 10 centímetros más a las medidas que te di inicialmente en los hilos. Para cerrarlo, voy a ubicar los hilos de la pulsera de esta manera. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y realizo el cierre con la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica, así como 3 formas más para poderlo realizar. Habiendo terminado ya de realizar este nudo para cerrar la pulsera, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y pues bien, aquí ya está finalizada, terminada esta linda y encantadora pulsera. Una pulsera diferente que representa el yin y el yang, pero que si tú usas otra combinación de colores y materiales puedes darle otro tipo de significado. Espero que hayas aprendido, que te haya gustado. Recuerda dejarme saber en los comentarios cómo te pareció este lindo, fácil y encantador diseño.
Quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo para ver, disfrutar y aprender con todo este tutorial completo. Quiero recordarte que si aún no estás suscrito al canal, lo hagas para que no te pierdas esas próximas ideas creativas que voy a estar trayendo y dejándote por aquí. Además, porque también sería una forma de apoyar todo mi trabajo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.